poco se va viendo ya un poquito de luz al fondo. Estoy sin duda segurísimo que de esto, aunque en algunos casos van a quedar algunas improntas, como se ven en esta vila de Lequeo, en Corinto, porque todas las familias van a tener seguramente algún paciente, algún fallecido, por desgracia, o van a quedar unas improntas de problemas económicos o algunos problemas de familias, cuando volvamos a la normalidad, como en esa calzada romana que se ve a la derecha, donde han dejado los carros en su transitar a lo largo de la historia esos surcos, pues no me cabe la menor duda que vamos a salir. Y aunque haya que echar mano seguramente de toda nuestra suerte, de todos nuestros dioses, de la oración, del rezo, de encomendarse a quien haga falta, estoy más que seguro que al final saldremos y triunfaremos, como ese arco triunfal de Germánico en Saintes, en Francia. Ese será lo que conseguiremos, afortunadamente haciendo piñas todos. Y bueno, es hora entonces que salgamos ya a lo que es a la arena, al terreno de juego, es donde nos vamos a jugar teóricamente los cuartos, como decían los antiguos gladiadores de la antigua Roma. Estamos hablando de la crucifixión. Y en esta imagen de Rubens me gustaría ver un poquito la esencia de lo que estamos. Estamos hablando en un momento dado de la historia de la crucifixión de Jesucristo. Como bien recoge en esta imagen, en este cuadro, en este tríptico de la Catedral de Amberes, Rubens, podemos ver muchísimos detalles, esas fuerzas desgarradoras de Cristo que van subiendo a la cruz, tirado por esos forzudos. Incluso tenemos la oportunidad hasta de ver en este calvario hasta algunos niños, como se ve abajo a la izquierda, incluso un perro. Este es el momento en el que nos vamos a situar en la crucifixión. ¿Y eso qué nos obliga? Pues nos obliga a hacerlo de forma más sistemática en una circunstancia que es, primero, ¿en qué tipo momento de la medicina estamos? Estamos en el momento de la medicina conocida como de la antigüedad clásica. ¿Y eso qué lleva a decir? Pues que hablamos ya de una medicina que deja de ser rudimentaria para convertirse en una medicina de la physis helénica, es decir, una medicina que se va a convertir en medicina técnica. Y si ese es el marco, en un momento dado, el marco de los movimientos a lo largo de la historia donde encuadramos la medicina, también tenemos que tener en cuenta cuáles eran los límites romanos de toda esta época. Estamos hablando de principios del siglo I, principios del siglo I, donde ha dejado ya Augusto, que fue el primer emperador de la dinastía Julio Claudia, ha dejado paso a su hijo adoptivo Tiberio, que es el que domina en esa zona. Vemos un Mare Nostrum, así llamado, es el más nuestro, como decían los romanos, porque su hegemonía o su poder lo dominaba absolutamente todo desde Oriente hacia Occidente. Y allá, en Oriente, es donde se pudo ver un dominio de una provincia, que era una provincia de Judea, una pequeña provincia, pero una provincia que dio muchísimos problemas a Roma, y de hecho estaba pues prácticamente bajo la autoridad del gobernador de Siria, donde estaban 3 legiones acantonadas. No obstante, en esos momentos de la historia, en Judea, pues habría unas fuerzas romanas que eran algunas cortes auxiliares. La capital estaba en Cesarea Marítima, pero había también algunas fuerzas del gobernador Pilato en la fortaleza Antonia, en la propia Jerusalén. Pues muy bien, estamos situándonos ya poco a poco en esta zona y estamos situándonos un poquito en este marco histórico. ¿Y esto dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a transitar por una ciudad que era Jerusalén, el cardo máximo por donde seguramente anduvo Jesucristo a lo largo de sus últimos momentos. Y no solamente Jerusalén, tenemos que establecer un poquito y ampliar más el radio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es el momento puntual. La medicina en ese momento, ¿qué es lo que es? Pues es medicina de Roma. ¿Y la medicina romana qué es lo que es? Pues la medicina de Roma es la herencia griega. No lo olvidemos, ahí tenemos la Acrópolis, esa ciudad que está en lo alto, donde se domina absolutamente nada. Todo, eso es lo que ha sido la herencia. ¿Y esa herencia cómo es? Pues se dice que la cultura romana, que era tan distinta a la helénica, sin embargo, a ella debió las bases de su vida intelectual. Y como no, por supuesto, a la medicina. Hay una interacción directa entre Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque aunque romanamente perfiladas y vestidas, se dice, griegas fueron tanto la filosofía de Cicerón y de Séneca como la medicina de Celso. Pero al margen de eso, incluso se puede decir que hasta los griegos ejercieron en Roma su medicina y triunfaron, y aquellos fueron griegos helenísticos, nada más y nada menos que Asclepiades y Galeno de Pérgamo. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Que esa influencia de la medicina griega, y eso lo vamos a ver, son los sanadores o los que se dedican a la medicina en esa época y los que nos encontraremos tanto en esa zona de Jerusalén como en todo el gobierno de Roma. Por tanto, la medicina ha evolucionado desde una medicina muy rústica, muy antigua, una medicina mágico-religiosa, que tiene todavía algunas impregnaciones, evoluciona hacia una medicina pretécnica y ya en el momento actual que no compete en el siglo I, tenemos a una medicina técnica. Esta medicina técnica, ¿por qué se caracteriza? Pues bueno, es una medicina que surge en Grecia. ¿Por qué? Y esto lo digo a todos vosotros, todos los estudiantes de medicina, porque vosotros sois la esencia de nuestra sociedad, sin duda, sois los más preparados, sois los que dentro de poco vais a estar ejerciendo, y vosotros sois el gobierno
Depende de vosotros, vosotros sois. ¿Y qué es lo que yo os pido? Os pido que seáis como estos griegos antiguos, donde existían esas famosas ciudades, esas polis, que eran una asociación como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Delos, Delfos, todas las grandes ciudades, en el que había un pueblo completamente independiente, un pueblo que era libre, sin tradiciones inmutables. Esto era distinto a los egipcios. Los egipcios estaban muy subyugados al poder de lo que eran los sacerdotes de los templos. Sin embargo, aquí no, son personas mucho más libres. Y tenían ambiciones de conquista de tierras y riquezas, pero por supuesto también tenían ambiciones de saber, de conocer, de aprender algo. Son libres pensadores que están dispuestos a actuar ante cualquier creencia nueva, la aceptan, no la rechazan. Y esto es muy importante, se está abierto al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo posible que en la Grecia el oficio del sanar pasara a ser una profesión racional y científica? Lo que se conoce como arte médico, ars médica. Pues la curiosidad y la agudeza especial de la gente al espectáculo del mundo que se le ofrece de la naturaleza, pero a su vez también porque están dispuestos completamente a compartirlo. Una expresión verbal de lo observado, se comenta de uno a otro, se transmite el conocimiento, y también porque hay una concepción naturalista de la divinidad, es decir, que Dios está arriba. No obstante, se le trata de llevar un poquito a una situación mucho más terrenal. ¿Para qué? Pues para hacer frente a ellos. Y claro, de esta forma tenemos que la medicina pasa de ser una fisis de lo que es la naturaleza propia de nacer de donde brota el conocimiento, y de una técnica a convertirse en lo que es un arte. Ahí tenéis una imagen, por ejemplo, de uno de los vasos de la ánfora antigua griega, donde se ven las curaciones, ¿no?, los tratamientos que ya hacían los médicos de la época. Pues bien, esta técnica, esta ciencia, va a convertirse en la técnica IATRE, que es lo que es como se considera la medicina. En un lado las técnicas, pero también es un arte, y este arte va a ser la base de lo que nos encontramos. Entonces, este saber médico de estos momentos, y estamos hablando ya de una medicina que ha dejado de ser un poquito, aunque ahora lo veremos, con impregnaciones de dioses, religiosas y demás, pues se basa en el conocimiento de todo el cosmos, de todo lo que rodea al hombre, ese hombre que mira completamente asombrado y quiere aprender. El conocimiento científico, por supuesto, también del propio hombre, de la anatomía, de la fisiología, de todo lo que es la estructura de ese cuerpo, de ese organismo vivo, pero también, por supuesto, de la enfermedad, qué es lo que lleva la enfermedad. Y claro, a partir de eso, ¿cuándo se puede establecer un tratamiento? Si yo no conozco una enfermedad, no sé cómo puedo tratarla. Y así el saber va a pasar a ser ciencia y la praxis va a ser operación. Estas son las bases fundamentales de esta medicina. Por tanto, a todos vosotros os comento y os digo, esto es importante para la defensa de nuestra profesión, porque se dice que mucho ha cambiado la forma de hacer la medicina, por supuesto del curar, pero más la fórmula del juramento, la ética, se mantienen inmutables en el tiempo. Esto es lo mismo de hace miles de años. Y se dice que los griegos nos dieron al médico su posesión más preciada. Ni adoración, ni veneración, no es eso lo que buscamos los médicos como sacerdotes, sino el honor. Eso es lo importante de nuestra profesión. Y claro, esto siendo así, como vemos en este puente en el que vamos atravesando un acueducto del Pont du Gard en la Provenza, pues tenemos que tener en cuenta que es un proceso evolutivo y constante. Esto no es puntual. Y me vais a permitir que haga, como estamos en la crucifixión, un momento de lo que significa evolución. Fijaros, estamos hablando de una capilla en Padua, en Italia, hermoso, y ahí vemos una crucifixión, un calvario. Estamos hablando del Giotto, y ese simbolismo de ese Cristo, esos ángeles alrededor, sacando la sangre de su llaga, recogiéndola, esa Virgen que está a punto de madejada, a punto de caerse. ¿Cómo se están ya sorteando la ropa? Fijaros, estamos hablando del siglo XIV prácticamente. Pero es que poco más adelante, y esto es evolución del tiempo, estamos en el siglo XVI, comienzos del mismo, y ahí tenemos a Juan de Flandes, y tenemos una representación de lo que es un calvario hermoso, el monte Gólgota, por eso están las calaveras en la base, y ahí vemos a la Virgen prácticamente igual, vemos a las Marías, vemos a esos soldados montados a caballo con la indumentaria de la época. Eso es la evolución, eso es como se va viendo el tiempo. Pero un poquito más adelante, fijaros, ahí tenemos de Tintoretto, que era otro de los grandes genios, ha terminado el Renacimiento poco a poco, vamos a meternos cerca del barroco ya mismo, pues ahí tenemos un poquito la crucifixión, y vemos como un cuadro sobrecargado de distintas imágenes y demás, y en el centro de todo está Jesucristo en la cruz, la crucifixión. Esto es importante. ¿Qué significa esto? Pues esto es evolución. Y claro, evolución después de la cruz, ¿qué es lo que viene? Pues viene este cuadro, por ejemplo, de Tiepolo, donde vemos la muerte. Vemos a esa Virgen que ha perdido prácticamente el sentido, que está completamente a los pies de la cruz. Está en una escena donde está todo el mundo hecho polvo. Sin embargo, se ve esa muerte, vemos esa rigidez marmórea. Vemos esa sensación de muerte. Y claro, eso se representa de una forma en la que, aunque han pasado los siglos, prácticamente estamos diciendo lo mismo. Y lo mismo, ¿cómo se ve? Pues se ve, imaginaros, vamos a retroceder unos siglos. Vamos de adelante, atrás, de atrás, adelante. Vemos ese cuadro de Mantegna donde se puede ver lo que es la rigidez, casi ese escorzo de Jesucristo con la cabeza torcida hacia la izquierda. Esas llagas que parecen vivas, que está el Cristo, aunque muerto, todavía nos dicen algo. Fijaros ese velo que cubre prácticamente ese cuerpo, en el que no se ven sus partes más íntimas. Sin embargo, objetivamos ese tórax, como ese tórax
y esas llagas están prácticamente, aunque no sean muertos, pues vivos. Pues esto es la evolución, esto es lo que vamos viviendo, no podemos decir puntualmente qué es lo que hay. Fijaros, en la medicina de Roma tenemos dos condicionantes, probablemente como muchas cosas, pero es que Roma tuvo su hegemonía durante muchos siglos. Y por supuesto, como habéis visto en el mapa, el espacio también fue de unas dimensiones gigantescas, desde el este a oeste, de oriente a occidente, de norte a sur. ¿Qué significa eso? Pues significa evidentemente que cuando tengamos que echar mano de lo que es la medicina en esa época, veremos cómo era la medicina. Pues mira, había gente que se formaba libremente. Después también había centros de formación. Y en ese conglomerado pues tendremos a sanadores y curanderos. También tenemos a los gimnastas, como ya veremos un poquito más adelante. También herbolarios, que se dedican a hacerse esa fórmula, esa especie de brebajes un poquito que estaba muy de moda en algunos casos, ¿no? Y que a veces incluso se podían hasta envenenar, ¿verdad? Tenemos las Asclepiades y también tenemos a los médicos. Pues muy bien, fijaros, esta es la bolsa de los que se dedican a la sanidad, como médicos. Tenemos esclavos médicos, libertos, los que estaban al servicio de un señor. Pero también había una serie de médicos que estaban contratados por la ciudad, por supuesto, claro, los más poderosos. Y también, como no, pues estaban los médicos para los servicios específicos que contrataban. Había eventos de gladiadores en el circo, pues evidentemente se contrataban a los médicos. Lo mismo que también había médicos militares en el gimnasio. Y también la gente más pudiente, los grandes nobles, médicos privados y los emperadores también, como le sucedió a Claudio Galeno de Pérgamo, que veremos al final. Había arquiatras, que era un título honorífico, y también había especialistas, como en todo, porque había gente que se dedicaba un poquito al tema ocular, había gente que se dedicaba a las heridas, a los dentistas, etcétera. Y así es como vamos viendo un poquito qué personajes nos encontramos. Estos son los 4 puntos que vamos a ver. Primero, ¿cuál es la influencia etrusca? Es la parte más antigua, la era arcaica y mítico-religiosa que había en Roma. Lo segundo, la influencia griega, que ya hemos visto parte de ella, lo que simboliza y lo que significa. Y estas dos partes van muy cogidas de la mano. Pero luego, aparte de eso, veremos las contribuciones propias, que son la sanidad militar, el saneamiento ambiental y, por supuesto, la legislación de la práctica y la enseñanza médica en la Roma del siglo I. Por supuesto, dejaremos al final, que no por ello menos importante, a aquellos personajes más relevantes de la medicina. Empezamos con esa parte arcaica y mítico-religiosa, que es lo que es la influencia etrusca en sí. Os voy poniendo imagen, como veis viendo un poquito, diferentes teatros, acueductos y todas esas imágenes para que sea un poquito la presentación algo más amena. Entonces, pasaba a lo siguiente. El pueblo etrusco es el que estuvo más en contacto, estaba cerca de los Apeninos, muy apegado a la cerca del valle del río Tíber, y ahí es donde empiezan las primeras conquistas a Roma. Pues evidentemente, los etruscos, como todo pueblo antiguo, pues mucho más arcaico, tenían la tendencia a las creencias sobrenaturales, en que la medicina era prácticamente pues, cosa de chamanes, de magia, de sugestión del paciente, y se utilizaban los conjuros, determinadas oraciones, exorcismos, etcétera, pero también se hacían medio o uso de todo lo que eran los remedios naturales, como las aguas termales, el uso de plantas medicinales, los masajes, etcétera. Y también había una, por decirlo de alguna forma, una cirugía, pero que muy básica. Era la reducción de fracturas, fundamentalmente, y curioso que se ve arriba a la derecha esa imagen de una prótesis dental del siglo IV a.C. Claro, si hablamos de este tipo de eventos, de lo que significa la influencia religiosa, pues tenemos que decir que en el año 293 una plaga, parece ser que fue la peste, asola Roma. Y entonces se consultan los libros sibilinos, esos libros sibilinos que también tienen su parte mitológica, era una serie de libros que decían, al consultarlos e integrarlos, lo que había que hacer. Y se dijo que una delegación se fuera justamente a Grecia, a Epidauro, al templo de Asclepio, el dios de la medicina. Entonces, nada, el dios aceptó y vino en forma de serpiente. Cuando bajó en la isla del Tíber, ¿qué pasó? Porque se curó la plaga. Entonces la plaga, al terminarse, en agradecimiento del pueblo romano, erige un templo, el templo de Esculapio. Por eso se dice que el primer hospital en el mundo occidental está en la isla del Tíber. Ya os digo que el Tíber toma nombre de Tiberio. Por eso el río Tíber y la isla del Tíber llevan estos nombres del emperador que en esos momentos era el que gobernaba. Pues muy bien, desde ese aspecto más antiguo tenemos que saber que crearon un templo que estaba en el monte Quirinal de Dea Salus, es decir, la diosa de la salud. El monte Quirinal era una de las 7 colinas de Roma, una de las más importantes, y ahí tiene su templo la diosa de la salud, de la higiene. Y curiosamente, los romanos que le ponían, pues, como todo lo sobrenatural que no se conoce, tiene que haber algo sobrenatural sobre un dios. Tiene que estar a la cabeza de ese evento. Entonces, lógicamente, cada vez que había del relámpago, del fuego, de la luz, de todo lo que no, de las tormentas, siempre había un dios causante de. Y también para los síntomas, pues se pusieron dioses. Por ejemplo, Febris era la diosa de la fiebre. Cunina era la que protegía a los recién nacidos en la cuna. Uterina, la que estaba relacionada con todos los aspectos ginecológicos de la mujer. Fesonia, la de la astenia y el cansancio. Mena, la de la menstruación. Y así sucesivamente, y solamente pongo algunos ejemplos. Claro,
Esto de ser así, pues ¿qué pasa? Que va a entroncar directamente con la influencia griega. Y esta influencia griega, aquí pongo la columna de Pompeyo en Alejandría, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que ahora la influencia griega la tenemos que entender como helenística, no helénica, sino helenística. ¿Qué significa helenístico? Pues a la muerte de Alejandro Magno, en el siglo III a.C., todos sus generales, como no tenía un heredero reconocido, se pelearon por su imperio y se lo repartieron. Y al final pues quedaron tres, los más poderosos, que fueron Antíoco, Seleuco y Ptolomeo. Antíoco se quedó con la parte un poquito más norte del Mediterráneo, sobre todo la parte que podría ser Macedonia, parte de lo que sería Turquía actual. Luego se quedó Seleuco, que era la parte de Persia, de los antiguos persas y toda la zona de Siria, y Ptolomeo, que fue el que se quedó con la parte de Egipto. Ptolomeo fue el ascendiente de Cleopatra. Y Ptolomeo, con esa, digamos, herencia que ya traía por ser griego en sí, pues fundó en Alejandría, fue el mecenas de las artes, y allí la astronomía, las matemáticas, Euclides, todo lo que fueron medicinas, se hacían disecciones y todo, permitió que Alejandría se convirtiera en el primer centro científico del mundo en esa época, desbancando por supuesto ya a Grecia evidentemente y por encima de Roma. Pues bien, ¿cómo entendemos esta influencia? Pues claro, es que los griegos tenían un concepto de los dioses muy particular, porque sí, eran todopoderosos y tenían virtudes mágicas, sí, perfecto, pero también tenían debilidades y malas costumbres. Por eso los dioses también gozaban de los placeres terrenales. De hecho, lo hicieron así, o los crearon de esta forma, para que pudieran venirse, digamos, los dioses un poquito para hablarles de tú a tú, venirse un poquito a la tierra, y así se le invocaban cuando, en fin, había algún infortunio, algún problema de enfermedad. Y claro, evidentemente, ¿qué significa? Pues que esta creencia del origen sobrenatural de las enfermedades hace que cuando tengo algún problema hay que acudir a Dios para curarse, y así me librará de las dolencias. Eso es como se crean, digamos, los dioses a semejanza. De todos los dioses, había uno que era hijo de Zeus, este hermoso Apolo, que era el dios de la medicina. Pero no solamente de la medicina, sino de la adivinación, de los oráculos. Era el dios de la luz, del sol, de las bellas artes. Por eso se le representa muchas veces con un arpa, con una flauta, porque era el protector de la naturaleza de los animales. Y a él se le encomienda cuando nace que funde el oráculo en Delfos. Pues muy bien, para revelar las decisiones de su padre, de Zeus. Bien, ya este dios, Apolo, es Iatros, es un médico. Y entonces hay que tener en cuenta que él tenía un arco y con ese arco disparaba. Y con ese disparar, pues enviaba la muerte y fulminaba y evitaba el dolor de los pacientes. Fijaros lo que hoy se habla de eutanasia y los conceptos que ya se manejaban en la época. Pero también tenía capacidad de liberar al hombre del dolor y, por supuesto, de el mal. Claro, ayudaba contra las enfermedades. Pero ojo, como el dios fuera ofendido, pues podía mandar una plaga, una epidemia. Habría que tener mucho cuidado con eso. Pues este dios, que era el médico de los dioses, le transmitió su enseñanza al centauro Quirón. Y Quirón, como habéis visto, es el nombre que tienen algunas clínicas que ya sabéis. Pues bien, se le encomendó que le enseñara a su hijo Asclepio todo el arte de la medicina. Ahí tenemos una imagen del dios Apolo, hermoso, como se puede ver con esos rizos rubios, y imagen de la juventud, de la belleza. Bueno, pues evidentemente ahí tenemos ya a Asclepio, el hijo de Apolo. Pues ¿qué pasa? Que aprendió el arte de curar. Sí, realizaba grandes proezas médicas, pero claro, se dejó guiar por la soberbia y se excedió en sus poderes. ¿Y qué pasó entonces? Pues que evidentemente sanaba a los pacientes, pero también dio un paso más adelante, trató de resucitar a los muertos, y esto le acarreó problemas en el Olimpo, con los dioses. ¿Por qué? Porque el dios del infierno, Hades, se quejó a Zeus, que era el padre de todos los dioses, y le dijo, como Asclepio siga resucitando muertos, se van a despojar los infiernos. Esto no puede ser. Y entonces Zeus lo mató. Pero claro, la palabra matarlo, los dioses eran un poquito intémpores, estaban por ahí, y aunque se decía que había muerto, pero la gente los seguía adorando completamente. Este Asclepio pues tuvo varios hijos, entre ellos que fueron Macaón y Podilario, que fueron cirujanos internistas, Yaso, y también tuvo a la que ya hemos comentado antes, a Higenia, que Higiene es la diosa de la profilaxis, es de la prevención. Y por supuesto Panacea. ¿Quién no ha escuchado la palabra esto? Es la panacea. Era la diosa de encontrar todas las soluciones del tratamiento para todas las cosas, en las virtudes de las plantas, diosa de la salud, y etcétera. Muy bien. Hago un pequeño comentario en estos momentos, ya que vais a ser licenciados dentro de muy poquitas semanas, casi todos vosotros.
Todo, evidentemente. No confundamos el bastón de Esculapio, el dios de la medicina, con el caduceo de Mercurio, que no tiene absolutamente nada. Mirad, el caduceo de Mercurio, era el dios que está a la derecha, era el dios del comercio, de los embajadores, de los caminos, de los viajes, por eso lleva esas alas. Y es un bastón alado con dos serpientes. Sin embargo, nuestro bastón de Esculapio es el bastón que lleva en la punta un nudo, que significa la dificultad de la ciencia. Para todos los que han escogido ciencia, ya sabéis lo que significa. Con la serpiente que va enroscada y mirando hacia la izquierda. ¿Qué simboliza la serpiente? La serpiente es un símbolo de la vida, porque va cambiando todos los años la piel, significa que nace de la tierra y va cambiando. Entonces, ese es nuestro símbolo. Y en el siglo XX, a principio, la Armada de Estados Unidos tomó el caduceo de Mercurio como símbolo de su, tropa sanitaria. Y a partir de entonces, esa gran confusión pues ha permitido que haya los inquisitives. Pero nuestro realmente símbolo de la medicina es el bastón de Esculapio, el que está a la izquierda, no el caduceo de Mercurio. Bueno, pues todos los que descendían prácticamente en el culto, en los templos de Asclepio, eran los asclepíades. Y estos se dedicaron, evidentemente, pues a sanar y a curar. Eran sacerdotes y curanderos, y también eran cirujanos particulares, como se le conocían a estos asclepíades. Estos templos santuarios tenían una estatua del dios Asclepio, y los sacerdotes practicaban la sugestión. Se le iba, digamos, al paciente haciendo una terapia en la que poquito a poco iban esperando su turno, varios días antes, y ahí tenemos el trípode de lo que era el santuario, donde estaba el ambiente religioso, el sacerdote, que era el director de escena perfecto para que todo se consiguiera, y el enfermo que, lógicamente, se dejaba llevar poco a poco. Pues muy bien, cuando entraba el paciente, lo primero que tenía que hacer era esperar su tratamiento, y ya tenía que ir poquito a poco purificándose unos días antes. ¿Esto qué significaba? Pues que tenía que estar en reposo, no debería de beber vino, una dieta sana, baños con agua fría, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, también por la mañana se leía la gran propaganda. Era se que leían unas tablas al pueblo para decir: las curas realizadas por el dios, todos estos paralíticos, todos estos ciegos, ya se ven. Estos están mal de los nervios, o los que tienen histeria. Claro, evidentemente las mujeres, porque los hombres no se pueden poner histéricos. Histeria viene de hísteros, útero. Claro, por supuesto, los enfermos orgánicos pues seguían su fatal desenlace y no tenían solución ninguna. ¿Cómo era la terapia? Pues ellos llegaban al circuito de sanación, allí en el templo, rápidamente, el sacerdote los cogía, los guiaba poquito a poco, los iba mentalizándoles, sería lo que hoy se dice, les va comiendo poquito a poco el coco, su paso es más ligero, sus dolores se van calmando, le va seduciendo poquito a poco. Y claro, ya cuando termina el día, pues ha tenido lugar la sanación. Este paciente se tumbaba vestido de blanco en un diván, que es la cliné, de ahí viene la mesa donde nosotros exploramos a los pacientes hoy día. Allí reinaba el silencio, la oscuridad más absoluta, y los sacerdotes, que eran los terapeutas, como así se dice, sugestionaban en el sueño. Y el paciente entraba en lo que se llama la incubatio, la incubación. Aparecía el dios en el sueño, Asclepio o Higía, que le decían unas palabras de consuelo, y ya cuando se despertaba, pues prácticamente el paciente estaba curado. Por la mañana ya se metía una serpiente, cuando veía al paciente, abría los ojos, la serpiente se introducía en el lecho, poquito a poco, el perro le lamía la mano. Son también los efectos, digamos, de alguna forma, serpientes, por supuesto, que no eran venenosas, está claro. Pues evidentemente el aspecto físico, y el sacerdote le iba haciendo algunas preguntas sobre la enfermedad, le daba sus consejos, sus recetas, y el paciente estaba curado. Después de esto, ¿qué pasaba? Pues una vez ya curado el paciente, evidentemente, el paciente se rodeaba de la bondad divina y dejaba ya que, en fin, le ofrecía un testimonio a los demás pacientes. Lógicamente se había curado. En algunos casos, el paciente agradecido dejaba una estatuita o una parte que se llama el esboto, como hoy día vemos en algunas iglesias, cuando vemos un trocito de pelo, una imagen de una pierna, de un brazo, de aquella parte del cuerpo que me ha curado el paciente. Y volvía a casa diciendo: qué maravilla, aquel santuario, me han curado, me encuentro perfectamente. Entonces este culto de Asclepio se extiende por toda Grecia y llegando a Roma. ¿Y qué pasó? Que se necesitaban pues jóvenes porque no había Asclepíades suficiente con tantísimo templo y tanta gente. Entonces empiezan los jóvenes a ser captados, digamos, para entrar a formarse en estos centros de la medicina. Y estas familias tenían que guardar su reputación, no se puede desacreditar la medicina. No olvidemos que Zeus mató a Asclepio porque fue arrogante, ambicioso. Y así es como empieza un poquito a convertirse en la profesión médica y al juramento hipocrático, que es como nos ha llegado hoy día. De ahí viene. ¿Qué es el juramento hipocrático? Responsabilidad, ética, deberes morales, ganarse la confianza y el respeto de todos, por supuesto, de tener muy en cuenta el valor de nuestros pacientes. No se puede divulgar el secreto profesional, todas estas cosas, y cada vez que hay un avance, pues tenemos que comunicarlo a lo que es la comunidad científica. Así que esta es la base un poquito de lo que fue
Ya en el siglo II, pues poquito a poco comienza el dominio de Roma, porque empieza a dominar todo el Mediterráneo, y Roma, que tenía una medicina, pues por supuesto, más etrusca, mucho más primitiva, más religiosa y sin médicos, hace que empiecen a llegar los griegos. ¿Por qué? Porque para los romanos realmente la ciencia no importaba. Es un pueblo conquistador y práctico, basado en las legiones, y lo que es importante es en Roma es ser político o tener la carrera militar, quizás el derecho. En la ciencia no importa. Y claro, los médicos griegos empiezan a buscar la fortuna en Roma, claro, cómo no, ¿no? Y entonces empiezan poquito a poco a llegar a Roma. Como estos médicos lo que proponen un poquito en ese apogeo de Roma y una serie de circunstancias basándose en su prestigio profesional, ¿no? ¿Verdad? Y ellos quieren buscar lucro, pues ellos, ¿qué van a hacer? Pues se meten poco a poco y empiezan a dominar todo el ambiente. Aún así, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que en Roma no era fácil llegar, porque todavía los romanos tenían un cierto tradicionalismo y tenían que abrirse camino. Pero bueno, realmente ellos, como he dicho, no tenían ningún problema. De todas formas, para ellos los griegos eran extranjeros, eran forasteros, y eso no tenía mucha más historia. Eso sí, los griegos pensaban que eran, evidentemente, intelectualmente mucho más superiores que los romanos, pero ellos pues no tenían ningún problema. Y así es poquito a poco como el romano siente su preeminencia, lo deja que haga. Y al final, ¿qué nos encontramos? Pues que son todos prácticamente pues médicos griegos, de la habla griega, y ya poco a poco van tomando. Al final los romanizarán. ¿Cuáles son las contribuciones propias de Roma? Las contribuciones propias de Roma son la medicina militar. ¿Por qué? Pues como se acaba de decir ahora mismo, porque Roma es un pueblo conquistador y que va extendiendo sus fronteras. Ahí tenemos los distintos muros de Adriano y de Antonino. ¿Qué significa eso? Pues que al ser un puesto conquistador y guerrero, pues se generan batallas, guerras en las cuales aparecen heridos en combate y hay que tratarlos. Y ahí es donde tiene una gran experiencia, claro, mientras más batallas, lógicamente, ¿qué pasa? Pues que tienen mucha experiencia, tanto en arma blanca, lo que es en trauma. Y entonces se empiezan a crear los médicos de los hospitales de campaña y se crea lo que se llama las valetudinarias, que eran los hospitales, el germen de los actuales hospitales militares, y yo diré más, incluso de los hospitales civiles. Durante la República, varios siglos antes de Jesucristo, los que en combate acababan heridos pues eran abandonados a su suerte. Si el paciente no se podía morir, llegaba y era completamente abandonado. Solamente era atendido por sus compañeros. Y claro, por supuesto, los generales llevaban a sus médicos privados. Luego los que se recuperaban se enviaban a Roma a la convalecencia, pero el que no se le entregaba el gladio o el pugio y tenían que matarse, porque si no caían en manos del enemigo. Durante el siglo I a.C., ya poquito a poco en determinadas zonas del campamento se van creando unas tiendas donde se atiendan a estos pacientes. Son para la atención urgente, por supuesto, luego ya se van trasladando a la retaguardia. Pero ya en el siglo I es donde se empieza a crear, en la época entre César, ya cuando llega un poquito más adelante Augusto, los valetudinarias. ¿Y estos qué son? Pues estos son unas estructuras, como estáis viendo en el esquema que se ve arriba a la derecha, donde había una enseñanza, fundamentalmente una experiencia empírica, es decir, que se trataba, pues, bueno, las heridas tal y como la experiencia que va teniendo el cirujano que los trata. Tenían un personal sanitario a las órdenes del prefecto del campamento, y era el médico, conocido el médico principal, llamado ordinarius, y había otros menos importantes que eran los miles. Tenían un rango de centurión. Estos eran inmunes a los servicios mecánicos, esa es la palabra inmune, no tenían que hacer servicios de limpieza en absolutamente nada. Todo lo que hemos hecho la mili sabemos lo que significa estar exento de ese tipo de historia, al menos yo por haber sido médico, claro. Están duplicados porque ganaban el doble. Y bueno, pues había según los tipos para una corte, para un ala o para la legión completa. Y claro, también se basaban en una serie de auxiliares. Y estos auxiliares eran hostios que le ayudaban fundamentalmente a la administración para comprar material, para estar pendiente un poquito de la disposición de las camas, de absolutamente todo. Y otra cosa importante eran los capsarios. Los capsarios llevaban una bolsita de primeros auxilios, que era la capsa, e iban corriendo rápidamente cuando se hubiera algún problema. Y ahí llevan unos pequeños emplastes para la cicatrización, vendas, etcétera. Bueno, pues esto hace que vaya poquito a poco avanzando la medicina y ahí se van a aplicar toda una serie de tratamientos quirúrgicos. También encontraremos tratamientos empíricos con plantas y otros tratamientos con alimentos, aunque esto es un poquito más de la vida civil. Fijaros, estos son todo tipo de instrumental que se han encontrado en distintas excavaciones, como ellos muchos más. Es material quirúrgico que se ha elaborado fundamentalmente en bronce y en hierro. En aquella época pues no se conocía como tal, ¿verdad? Quizás algunos en plata, pero los menos, ¿no? Sondas, agujas, separadores de ganchos, cánulas, pinzas, tijeras, bisturí, escalpelos, trépanos, es decir, todo materiales de distintos tipos, como ves allí. ¿Y qué tipo de cirugía se hacían? Pues la cirugía que se hacía desde coartar hemorragias o cubrirlas con agua fría, apósitos con vinagre, se hacían torniquetes, se cauterizaban con hierro candente,
Se cosían heridas, extracción de proyectales, se hacían pequeños trépanos, amputaciones, se trataban cataratas, incluso Celso llegó a hacer injerto de piel y tratamiento del labio leporino, las fístulas anales, los accesos, como he dicho, extracción de cálculos de la vesícula biliar, verdaderas cirugías que hasta hoy día pues sorprenden, ¿no?, que pudieran tener lugar. Claro, las complicaciones eran evidentemente muy grandes, ¿no? Tratamientos médicos, pues también se empleaban distintas plantas, que era la farmacopea de la época. Se utilizaba, por ejemplo, la dormidera como sedante, la mandrágora como anestésico. Esto cuando llegaba pues el paciente al quirófano, evidentemente la anestesia que tenía era esto. Se utilizaba también la olva como enemas, el llantén para la hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué más? Pues como tratamiento con alimentos, se decían que los higos se utilizaban para expulsar la pus, para la sangre de las heridas, se utilizaba el aceite contra la tiña. Y luego la hidroterapia, por ejemplo, las aguas se conocían las distintas propiedades, por ejemplo, las aguas que tenían, pues hierro, las ferruginosas para las anemias, claro, anemia falta de hierro, las sulfurosas para la enfermedad de la piel, las que llevaban el niño para afecciones ginecológicas, dispepsias, para las hemorroides, las bituminosas como purgantes en ginecología, las que llevaban nitrosas con muchos nitritos, pues evidentemente para reumatismo, parálisis, etcétera. También se apoyaba muchísimo el realizar la gimnasia y la equitación. Y esto es un poquito lo que se va viendo, ¿verdad?, en este tipo de tratamiento. Fijaros, esto es uno de los detalles que me gustaría también conocer de la sanidad militar. Roma tuvo diferentes flotas fluviales, en el Rin, en el Danubio, pero tuvo dos bases importantísimas de la flota naval. Una estuvo en Rávena, que estaba en el mar Adriático, y la otra estaba pues en Miseno, que era la que estaba en el Tirreno. Y esta base fundamental de Miseno era donde estaba la gran flota de mayor número de barcos. Pues imaginaros esa cisterna, el montón de litros que había para abastecer a una flota completa. Esto es importante, la capacidad de previsión que tenían los romanos en ese sentido, ¿verdad? Y en cuanto a saneamiento ambiental, ¿qué podríamos decir? Pues claro, bien es cierto que todas las culturas se han preocupado, pero no de la misma forma. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Fijaros estos acueductos, por ejemplo. En cuanto a la eliminación de desechos, pues se preocuparon de letrinas, tener sistemas de desagüe, cloaca. En estas letrinas, como no existían los periódicos, no existían los programas informativos, ni estos que se ven ahora mismo de salsa rosa, ni estas cosas, pues realmente las letrinas, como veis, estaban puestos en esos orificios acanalados donde llegaban todos prácticamente, se hacía la vida social. Claro, el agua corría por las corrientes y bueno, ahí se ponen un poquito al tanto de todas las cosas. La cloaca máxima, por ejemplo, que hay en Roma, tiene 5 metros de diámetro, para que hagáis un poquito de idea de las dimensiones, ¿no?, que tenían estas construcciones. También el aporte de agua y distribución. Fijaros, acueductos o embalses. Por ejemplo, se ha calculado que Roma, que tuvo 11 acueductos, tenía más capacidad para abastecer a las personas, es decir, la ratio agua-persona estaba en torno casi a 700 a 1000 litros. Y Madrid, a día de hoy, digo Madrid por ser la capital de España y la que se ha hecho los estudios, pues no llega a los 500. Así que imaginaros la disposición de agua que ya había en la época. ¿Qué más cosas? Pues fijaros, en la calle había fuentes públicas como esta que se ve en Pompeya. O también había fuentes dedicadas a los dioses, a las ninfas, por eso se llamaban el ninfeo. Y ahí también era un culto al agua, a la divinidad que estaba en esos sitios mágicos donde había manantiales, fuentes, y poco a poco así va evolucionando un poquito la historia. Pero claro, los romanos también tienen grandes obras, como ese puente de Lugo, de Lucos Aguitis, ¿no?, para pasar los ríos. O también tienen, ¿cómo que no?, en otras suficientes o superficies mucho más escarpadas como este que está en Alcántara. Y en la esquina tenemos un templo de Trajano. O sea, siempre vamos viendo un poquito lo que es la divinidad, lo que es el Dios, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos la prohibición de los entierros dentro de la ciudad. Esto es una medida princes, es decir, que no se podían enterrar. Por eso cuando vemos algunas ruinas romanas, vemos que siempre en la entrada de las ciudades estaban las necrópolis, las ciudades de los muertos, ¿no? Y había que tener también limpias las calles y todo esto era un poquito separar, digamos, lo que pudiera ser fuente de contaminación. Y así avanzando, pues también vemos termas, vemos los gimnasios, estas grandes instalaciones que llevaban pues para practicar ejercicios, baños, masajes, terapia, y por supuesto en algunas termas como la de Caracalla pues podían entrar varios miles de personas utilizándola a la misma vez, para que os deis un poquito cuenta de lo que eran las construcciones y el pensamiento del romano de la época, ¿verdad? Y en cuanto a la legislación de la práctica y de la enseñanza médica, pues tendremos que decir que gracias a Roma, y precisamente en este siglo, un poquito antes, en el siglo I antes de Cristo, ya Roma le concede la ciudadanía a los que ejercen la medicina. ¿Por qué? Porque eran no romanos, fundamentalmente eran esclavos, o quizás pudiera ser normalmente que fueran griegos o algún liberto.
Y ya fue Augusto el que liberó de cargas públicas a estos médicos y les permitió, bueno, pues ya pasaban un poquito a formar parte de la ciudadanía romana en ese sentido. Algunos médicos muy prestigiosos, como el médico palatino, pues estaba a la orden de los emperadores. También algunos médicos patricios, porque la gente que tenía mucho poder adquisitivo, pues tenía sus propios médicos que lo visitaban. Eso ha pasado siempre, pues hasta hace poco, ¿verdad? Y eso es un poquito son las circunstancias. Y como decía antes, pues también había especialistas en oculares, dentistas, cirugía del oído, en fin, todo un poquito de ese más, ¿verdad? Y claro, también se estableció lo que era un sistema público sanitario, que eran los arquiatras, y eso estaba proporcionado por el Consejo de la Ciudad. Esto también entronca un poquito con la parte griega, en los que se estableció una serie de salarios, y bueno, eran plazas muy solicitadas porque lógicamente no pagaban impuestos, no tenían que entrar en la carrera militar y gozaban de ese prestigio. Y claro, el gobierno que hacía es estimular pues a los estudiantes para que entraran a formar parte de ellos. Y bueno, como última parte ya, y para ir terminando, pues vamos a ver algunos de los personajes relevantes de la medicina. Y nuevamente, como estamos hablando de tiempo de la crucifixión, yo no puedo ni mucho menos pasar por alto aspectos de la crucifixión. Y más siendo de Sevilla y teniendo a estos dos grandes monstruos de nuestra pintura, como fueron Velázquez o como fueron Murillo. Pero también quiero decir que un día que compartimos como hoy, que estamos todos juntos, que lo importante es que tiremos siempre del carro para adelante y que no rompamos esta España que tenemos. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay otros artistas. Fijaros, por ejemplo, de la Escuela de Granada, Alonso Cano, otro crucificado. Imaginaros qué viveza, ¿no? Qué interesantísimo. O tenemos también un poquito más arriba, también casi vecino nuestro, de Badajoz, de Fuente de Canto, tenemos a Zurbarán y ese Cristo que vemos ahí. Pero podemos seguir ascendiendo, y nuestra piel de toro, nuestra geografía realmente es importantísimo y ha dado grandes hombres y nos tenemos que sentir orgullosos de todo. Pues ahí tenemos un crucificado de Francisco de Goya, fijaros, cada uno con su estilo, ¿verdad que sí? Y cómo no, a la derecha tenemos a un autor que es catalán y que tiene 4 nombres que, fijaros, Salvador, Domingo, Felipe y Jacinto. Eso ahí va, sin ningún tipo de historia, ¿verdad? Pues también un poquito el simbolismo de lo que es ese crucificado, ¿verdad? Bueno, ¿qué personaje famoso hay en la época? Me tengo que ceñir, lógicamente, un poquito más a este siglo I, no me puedo extender ni antes ni después, aunque veremos un poquitín a Galeno. Pues había uno que se llamaba Arcágato del Peloponeso. Y estamos hablando que entró prácticamente en el 120 o 130, quizás un poquito antes, en Roma, ¿verdad? Fue el verdadero introductor de la medicina griega como tal. Esos que emigraban buscando esa fama en Roma, esos que tenían el prestigio de la ciencia griega. Y realizaba muchas operaciones, pero era tan radical, que bueno, llegaron a llamarle el vulnario, es decir, el cura heridas, o el carnifes, el carnicero, imaginaros, ¿no? Poco tengo que decir que al final fue expulsado, aunque recibió la ciudadanía de Roma, al final acabó siendo expulsado de la misma ciudad. Y un personaje importante que tenemos y que realmente es el que consolidó esta medicina y que llega ya hasta el 40 a.C., es decir, que ya con tiempos de Augusto, pues fue Asclepíades de Bitinia. Y este era uno de los grandes pensadores de la medicina de la época. Recogió también el pensar, digamos, filosófico, ¿verdad? Él se hizo amigo de personajes relevantes de Roma, como Cicerón, como Craso, como Marco Antonio, y estudió y criticó a Hipócrates y Erasístrato, curiosamente. Él se enfrentó un poquito. Él era atomista. Atomista significaba no la concepción del átomo que tenemos en el siglo XXI, ni el átomo de Planck, ni mucho menos. No. Era atomista, que el organismo estaba constituido por una serie de átomos. Eran unas zonas mucho más pequeñas y que tienen una serie de poros que se comunicaban entre sí, que se atraen y se repelen. Cuando hay salud, pues están perfectamente en consonancia. Cuando hay enfermedad, pues se repelen y empiezan los problemas. Y ahí es donde realmente tiene que empezar un poquito el médico a actuar. Se decía que él decía que realmente es el médico el que cura, no la naturaleza, con lo cual esto era un mito. Y decía que había que hacerlo como el emblema que está en azul en el circulito, tu celerite, acundide. ¿Por qué? Porque esto significa que había que hacerlo actuar de forma muy rápida para que la enfermedad sea rápida, pero hacerlo de forma segura y que sea agradable para el paciente. Él proponía baños, proponía dieta, ejercicio, masaje, música, es decir, algo que no era muy comprometido y agradable. Pues claro, esto era por los romanos, por eso los romanos aceptaban muy agradablemente y no tuvieron muchos tapujos en hacerse con la ciencia griega. Pero claro,
Esta diapositiva pues simplemente la pongo un poco para que veáis que sería hablar de muchísimas escuelas, es decir, y esto sería entrar en temas que no nos corresponde y mucho en estos momentos. Pero sí, durante el siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo, la medicina helénica tenía una serie de escuelas. La escuela ecléctica, neumática era porque pensaban que el neuma, esa sustancia fundamental que iba por las venas y circulaba por el cuerpo, era la causa de las enfermedades. O la escuela metódica. Pero quizás lo más importante están en los enciclopedistas y farmacólogos. Los enciclopedistas, de los cuales destaco a Cornelio Celso. Cornelio Celso fue un médico que, hizo una obra fantástica de todo. Eran médicos muy versados en todo tipo de arte, desde la filosofía, absolutamente todo medicina. Pero su obra se perdió y solamente se conserva parte del tratado de Artibus, que se llama de medicina. Para que sepáis que Celso es la persona que describió los 4 signos cardinales de la inflamación: calor, dolor, rubor y tumor. Y eso es el sentido a día de hoy más importante. Todos podemos decir que tenemos un proceso inflamatorio cuando veamos que existen esos signos, que es la base de la inflamación. Pues bien, fue la primera obra de Celso, la que se publicó en una imprenta en el año 1478. Y después de Celso, y ya para terminar, ¿con quién nos encontramos? Pues nos encontramos con la obra de Galeno. Y aunque es del siglo II, yo me permito, pues por supuesto, si no es de otra forma, porque a nosotros, a los médicos, se nos llaman los galenos. Y evidentemente es que Galeno fue la estrella final de la medicina antigua. Tuvo una capacidad de sistematizar, tuvo una originalidad y fue capaz de aunar absolutamente todo. Él coge toda la ciencia griega anterior de todo el mundo conocido y también recoge obras de los grandes filósofos, de Aristóteles, Sócrates, Platón, de absolutamente todos, y escribió muchísimos tratados, pero se perdieron. Lo que sí es cierto que se dice que más de 150, pero seguro 83. Curiosamente, la terapia que aplicaba Galeno era una terapia naturalista, fundamentalmente, vis meditacris naturae, es decir, que fundamentaba todo en los baños y la gimnasia. O sea que, curiosamente, a pesar de haber sido una persona, evidentemente y eminentemente, pues muy práctica, muy estudiosa, curiosamente llegó a esta circunstancia. A él se conocía como esa persona que posee la calma, la paz, que esto es un aspecto importantísimo cuando nosotros seamos médicos y nos afrontemos a un paciente. Lo primero que hay que transmitir es calma, hay que transmitir la paz que necesita el paciente, escucharlo. Y bueno, él había recibido una formación de filósofo, pero su padre tuvo un sueño cuando él tenía 18 años, su padre que era Nicón, y pensó que lo visitaba Asclepio. Y Asclepio le dijo que su hijo tenía que ser médico. Y entonces, pues claro, él ya hizo que su hijo fuera médico. Y esto es importantísimo. Hoy que muchos de vosotros habéis disfrutado de las becas Erasmus y que sigamos disfrutando, pues fijaros, él estudió en Pérgamo, empezó en el templo de Asclepio, ¿verdad? En Pérgamo, pero también estudió en Esmirna, en Corinto y en Alejandría. Su meta final era Alejandría, porque como bien digo, era el centro fundamental de la ciencia. Pero ya en esa época, en el siglo II, Alejandría, que tiene el nombre de Alejandro Magno, aunque hubo otras más de 12, 13, 14 Alejandría, pues esta, que es la fundamental, prácticamente hace que ya empiece a declinar. Esta es la meta final. ¿Y qué pasó? Pues que ya no había cadáveres para hacer disecciones, que es realmente un aspecto importante. Entonces, al no haber cadáveres, él se encontró pues prácticamente ya en esqueletos de cuerpos anteriores, otros aspectos, pero no, aunque sí evidentemente consiguió hacer vivisecciones en animales, por supuesto, a cerdos y monos. Esto es importante. Claro, ante eso, ¿qué pasó? Pues que se regresó a Pérgamo y se hizo médico de los gladiadores, allí en el anfiteatro de Pérgamo, en su ciudad natal. Y adquirió muchísima práctica en cuanto a heridas, en cuanto a la trauma. Y esto poco a poco, ¿qué es lo que le permitió? Pues le permitió que prácticamente a los 3-4 años después se fue a Roma, como hacían todos los grandes sabios que tenían fama, con 33 años a buscar fortuna. Y así fue, porque llegó a Roma, curó a uno de los grandes miembros del tribunal romano y tanto éxito desató que pues fue rápidamente, digamos, que fichado por los emperadores, como ahora veremos. Y tras 4 años, él quiso volver a su tierra, a Pérgamo, pero solamente estuvo 2, porque nuevamente, y en este caso el emperador Cómodo, lo llama para que vuelva a la ciudad de Roma. Y él fue, Galeno, pues fijaros, nada más y nada menos que médico de los emperadores Marco Aurelio, Lucio Vero, Cómodo,
Pértinas, Didio Juliano y hasta de Septimio Severo. Era un hombre que tenía magnetismo, era una persona que conocía perfectamente su oficio, era muy inteligente, una personalidad notable, agradaba a todo el mundo y despertaba la admiración, porque siempre se sentía muy seguro de sí mismo y estaba siempre dispuesto a asumir responsabilidades, que también eso es un aspecto importante, pero era muy versado, estudiaba filosofía, medicina y curiosamente hasta retórica. Él aprendía, pues, para dar discursos, el arte de expresarse con elegancia para obtener el respeto y la admiración de aquellos que lo escuchaban. Y así, pues realmente, vamos ya acabando, se dice que ¿por qué fueron tan importantes las obras de Galeno? Pues por la confianza que tenía en sí mismo, por la pasión que despertaba y porque sistematizaba absolutamente solo. Era un hombre seguro, estaba convencido de estar a lo cierto y siempre explicaba absolutamente o encontraba una explicación para todo. De esta forma, ¿qué pasó después de Galeno? Pues que la ciencia no avanzó, porque se entregó apasionadamente a la religión, lo que enseñaba la fe. Es decir, que se alejó pues prácticamente de todo lo que era la medicina, la anatomía, fisiología, y se convirtió en pensar en el sacrificio, la resignación y el fatalismo de la fe. Por tanto, él creó el método de la experimentación, se descubrieron muchísimas cosas, así se observaban algunos hechos y se demostraban sus causas, por ejemplo, la circulación de la sangre, la parálisis al cortar los nervios. ¿Y qué pasó? Y ya terminamos. Pues que Galeno le ofreció la espuma deslumbrante de la especulación y el oro sin lustre de la ciencia verdadera, pero el hombre eligió la primera. Y bueno, pues muchísimas gracias pues por eso. Ahora estaremos pendientes de las preguntas, si Dios quiere, y bueno, simplemente mostrar que nuestro Cristo del Cachorro, que tiene que estar en la calle, pues evidentemente no ha podido salir y esperemos, si Dios quiere, que para el próximo año. Muchísimas gracias. Sí. Bueno. ¿Sí? Fantástica conferencia. Sí. De Jorge. Jorge, ¿me escucha? Estoy escuchando un poquito, a ver, un poquito. Habla un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Sí, ahora te escucho un poquito mejor, sí. Dime. Muy bien. Vale. Te voy a ir trasladando preguntas. Vale, es que no sé si, me imagino que se habrá oído bien, a ti te veo la pantalla abajo del todo y tal, pero no sé un poco... Se te oye y se te ha oído. Ajá. Excelente, Vale. muchas gracias. Vale. Y una conferencia, vamos, magistral. Bueno. Una revisión de todo lo que es la medicina romana, que es admirable. Te voy a ir preguntando cosas que está preguntando. ¿Vale? Bueno, lo primero, te voy a trasladar una pregunta mía. Sí. Mira, en tiempo de la crucifixión, si Jesucristo hubiera necesitado un médico, ¿tú crees que hubiera salido con los medios que había en ese momento adelante después de tal castigo? ¿Qué piensas sobre eso? Pues, bueno, te escuché ayer tu fantástica charla también, pero evidentemente creo que es muy difícil. No hubiera salido porque quizás los daños que sufrió desde el punto de vista anatómico y fisiológico, pues eran prácticamente irreversibles, está clarísimo, ¿no? Se puso incluso el ejemplo de que si hubiera sido una persona atlética, pues probablemente es muy difícil, porque hay que pensar que ya no solamente son las heridas, que también y mucho, sino en la descarga adrenérgica, todo lo que es el sistema completamente parasimpático y simpático, afecta completamente. Es que Jesucristo sufrió una humillación terrible y estaba prácticamente bajo mínimo. Esa homeostasis estaba completamente destrozada. Los conocimientos que había en la época, lógicamente, no eran los conocimientos de fisiología, no eran los conocimientos de anatomía, y si eso lo traspoláramos a día de hoy, ¿qué habría que hacer? Pues haber cogido vías centrales, prácticamente hacer una intubación, sería muy, pero que muy difícil. Por lo tanto, la teoría esa de que hubiera sobrevivido a la crucifixión, ¿tú piensas que no? Yo creo que no. Yo creo que no. En ese momento era casi imposible. Casi imposible. Preguntan sobre cómo realizaban las cirugías tan meticulosas, lo pregunta Andrea Muriel, como las cataratas. Bueno, pues la verdad que lo que entendemos por meticulosa es más complicado. Realmente todos sabéis que la extracción de las cataratas es extraer el cristalino. Se puede hacer por vía extra o intralenticular, ¿no? Y eso es una cosa que realmente había una incisión, se extraía el cristalino y ya está. Ahora, la tasa de infecciones y, lógicamente, la tasa de ceguera asociada, pues imaginaros, ¿no? En una época en la que no existía ni la asepsia ni la antisepsia, ni existía absolutamente ningún tipo de antibioterapia ni nada así. Y la extracción de cálculo igual, ¿no? Y la extracción de cálculo pues se hacía normalmente, y eso es curioso porque eso duró prácticamente hasta el medievo. Es una forma de hacerlo a través del periné.
se hacía una extracción en la uretra y a través de la uretra se metían una serie de de pinzas de litoticias y se fragmentaban los cálculos, se extraían. Como, Fernando, tú sabrás por la cirugía que se maneja en la cirugía colorectal, imagínate tú la tasa de fístulas que habría, lógicamente, cuando no, pues morirían, lógicamente, de las infecciones tan severas, ¿verdad? ¿Y estaba permitido a los médicos, pregunta Álvaro Luceño, realizar diseciones para el estudio o la religión romana lo exigía? No. En Roma no estaba autorizada la disección, la disección del cadáver, quiero decir. Eso era, como decía, en Alejandría, era uno de los focos que quizás es curioso, porque llega un rey nuevo, que es Ptolomeo, que crea una nueva generación o dinastía y rompe un poquito con los esquemas de lo que es Egipto, que costó un poco trabajo que Ptolomeo pudiera hacer, sin embargo, se hizo. ¿Y qué pasó? Pues que era un mecenas de la ciencia y se encargó de absolutamente todo. Y allí sí se permitía. Es más, incluso hasta se permitían hasta las vivisecciones de aquellos que estaban pues destinados, sentenciados a muerte. O sea, que imaginaros lo que significa eso. Pregunta Lucía Muñoz si se usaba anestesia. Bueno, la anestesia, como acabo de decir, la mandrágora y la dormidera era un poco lo que se podía... Y el aguantaformo, ¿no? Efectivamente, ese era lo que realmente más se utilizaba. Imaginaros qué tiempos, ¿no? Claro. ¿Cómo se cerraban? Pregunta Marta Acosta. ¿Cómo se cerraban las heridas? ¿Se usaban puntos de sutura? ¿Con qué material? Sí, normalmente, imaginaros, durante todos los tiempos, el hombre tiene que estar habituado al medio que tiene, a la naturaleza. Entonces, la cultura egipcia, por ejemplo, utilizaba mucho el papiro. Había unas hormigas que había por allí al fondo del todo, en el Alto Imperio, que se cogían como si fueran los agarapes ahora, se quedaba cogido, arrancaban la cabeza y se quedaba con una pinza. Bueno, en la época romana normalmente se utilizaban el lino, se utilizaban otro tipo de materiales que pudieran ser de naturaleza completamente orgánica en ese sentido. No servían las fibras sintéticas, era todo lo natural. Y sí se utilizaban para dar puntos. Lo que pasa es que, como siempre digo, pues la tasa de infección era tremenda. Muy bien. La mujer, Belén González pregunta, ¿la mujer tenía algún papel en esta medicina griega romana o era solo dirigido por hombres? Como habéis visto, no solamente, esto no diría que por desgracia, así es un poco la historia así en la que la mujer ha tenido menos papel, afortunadamente hasta el día de hoy en el que estamos ya pues prácticamente iguales, pero no se habla prácticamente, quizás anecdótica, no hay pues ninguna persona destacada que se pueda decir como tal, al menos relevante, ¿no? Dentro de lo que es el panorama, pero no solamente en la medicina, sino incluso en la filosofía, en la astronomía, en los distintos campos del saber. La mujer parece que no tenía ese papel, como bien se puede saber. Y Jorge, una curiosidad mía, ¿cuál fue la primera mujer médico? ¿Lo conoces? Se dice que Eva, ¿no? Era un poco la persona de donde salió la primera costilla, seguro. No te puedo decir la primera mujer médico como tal, no. Bueno, es una cuestión que nuestros alumnos tienen que investigar, ¿no? Mercedes Jiménez pregunta mi pregunta es en base a la resucitación a los muertos por parte de Asclepio. ¿Cómo lo practicaba? ¿Con hipnosis o magia? Verá, estamos hablando... Ya va. Una cosa importante que hablamos de mitología, hablamos de dioses y el mito está prácticamente en una fantasía, ¿me explico? No, o sea, que lo que realmente hacía era una hipnosis, esa ceremonia de la incubatio era una hipnosis, era una sugestión al paciente, pero no se habla de resucitación, no, el paciente no estaba muerto y resucitaba, no, el paciente tenía una enfermedad, normalmente histeria, o enfermedades, por decirlo de alguna forma, de tipo psíquica, en la que al paciente se le sacaba. El que tenía una enfermedad orgánica, como he dicho, tenía su proceso, el que tenía un tumor, el proceso avanzaba lógicamente y no tenía más historia, su desenlace fatal. ¿Me explico? No, es decir, que no se resucitaba, se hacía una ceremonia para que en un gran porcentaje de pacientes, ellos también seleccionaban y admitían a algunos pacientes, a los que no tenían solución, pues lógicamente no había absolutamente nada que hacer en ese sentido. Por tanto, no resucitación, sino simplemente una ceremonia en la que se sugestionaba y se trataba de que el paciente se curara, se convencía. Selección natural, vamos.
Selección natural, sí. Y Lucía Muñoz. ¿Y cómo que no había cadáveres para diseccionar con tantas personas que se mataban? No, claro, una cosa importante. Fijaros que una cosa es que se autorizara legalmente la disección de un cadáver desde el punto de vista de escuela, desde el punto de vista, por decirlo de alguna forma, legal, pero está clarísimo que los médicos, y sobre todo, como acabo de decir, los médicos de batalla, de combate, aprendían muchísima anatomía por las heridas. Eso es lo que se encontraban en el campo de batalla y era una forma empírica de aprender tanto la anatomía como las funciones. O sea, eso es así. Quiero decir, pero que desde el punto de vista autorizado como tal, hacer disección del cadáver no se permitía, al menos en la Roma. El origen de la Cruz Roja, recuerda que fue en Solferino cuando por primera vez se planteó la recogida de... Esto es una pregunta mía, ¿eh? La recogida pero a colación de una que también practica Concha Barco. Como consecuencia de la multitud de heridos que había en el campo de guerra, pues se planteó realizar la Cruz Roja. Pues surgió en la guerra de Solferino. Estos romanos que eran tan bélicos, el médico militar existía y cómo se apañaban. Sí, ¿Sabes algo sobre eso? Sí, claro. Mira, es importante tener en cuenta lo siguiente. Como bien he dicho, una de las cosas que crearon los romanos fueron los hospitales de campaña, los hospitales militares, los valitudinarios. Pues estos hospitales que empezaron siendo, al principio, Roma poco a poco va haciendo batalla y los campamentos se montan y se desmontan en un día. Fijaros que para una legión podía estar en torno a los 2.500 hombres hacia casi los 5.000. O sea, que eso es importante, ¿no? Los pertrechos y todo lo que tienen que llevar. Pues bien, al principio se establecen como una especie de tiendas provisionales, pero más tarde, cuando las legiones se asientan, de hecho nosotros tenemos una ciudad en España, que es León, que lleva el nombre de Legión, o sea, por eso se llama León. Bueno, pues cuando ya se establecen de forma, digamos, fija, se crean estos hospitales. Y estos hospitales estaban formados pues con una cuadrícula donde había una hilera alrededor de la entrada donde estaban los almacenes y rodeados por un pasillo de centro otro cuadrilátero con distintos habitáculos. Curiosamente se entraba por una puerta que daba a otras dos puertecitas laterales para evitar que se comunicara un paciente con el otro. Y en el centro de la cuadrícula del patio, ahí es donde estaba el quirófano. ¿Me explico o no? Es decir, que eran como 3 cuadrículas concéntricas y así se hacía la atención a los pacientes. Claro, el que estaba muy grave no llegaba, ese moría por el camino, pero muchos de ellos sí salían lógicamente en estos hospitales de campaña. Fantástico. Álvaro Luceño pregunta sobre, ¿estaba permitido que los médicos atendieran también a los esclavos o únicamente a patricios, libertos, etcétera? Por desgracia, el esclavo estaba en una casa, ¿no? Estaba adscrito a un señor, a una casa, y ya dependiendo de la benevolencia del señor, era la que permitía que su propio médico, cuando lo tenía, pues lo pudiera tener. Pero claro, un esclavo pues no tenía derecho prácticamente a nada, como bien sabéis. Entonces, claro, el señor si no lo tenía en su propia casa, un esclavo dedicado a la propia medicina entendiendo por hacer las distintas pociones, el tratamiento de sencillo, de fractura y de tal, ¿no? De estar un poquito a la cabecera de su señor, pero lógicamente está clarísimo que los esclavos, pues realmente uno menos, eso no tiene, por desgracia, así, es selección natural, ¿no? Sí. Te dan la enhorabuena también por la magnífica fotografía, por la enhorabuena por la charla también. Hay varios que te están dando la enhorabuena, e incluso maravillosos, ¿no? Javier Gallego, no me ha quedado claro. El pueblo, los israelitas, al ser un pueblo invadido por los romanos, ¿podían acceder a algún tipo de sanidad? En ese caso, ¿cómo y de qué disponían? Vamos a ver, hay que tener en cuenta primero la historia, es decir que hasta unos 40 años antes de Jesucristo, estamos hablando de la época en que ya ha llegado Augusto al poder, todavía hablamos de la República, no Imperio. Estamos hablando que los judíos tenían sus propias costumbres y demás, como practicaban la fimosis y todo ese tipo de circunstancias, sus cuchillos y sus curaciones. Cada pueblo se dedica de sus propios problemas. Y otra cosa es que Judea pasa a ser una provincia romana. Cuando una provincia pasa a ser romana, pues evidentemente hay que tener en cuenta que habrá ciudadanos romanos. Y esos ciudadanos romanos se rigen bajo el derecho romano. Y por tanto tienen todas las prebendas, los derechos y obligaciones de un romano. No sé si me explico. Es decir, que cuando cuando Judea pasa a ser una provincia romana, una provincia que por cierto le dio muchísimos quebraderos de cabeza a Roma, pues los judíos que eran ciudadanos romanos, pues tendrían su propio derecho a la sanidad romana como tal.
¿Estamos de acuerdo? Es decir, que en una ciudad como Jerusalén, pues habría un consejo que se dedicarían a tener una serie de médicos. Los nobles seguirían teniendo sus propios médicos y las legiones también tenían a sus médicos, que es lo importante. ¿Quién accedía al servicio? Pues evidentemente, fijaros, con las rencillas que había entre romanos y judíos, el que no fuera romano no tenía prestaciones de ningún tipo en ese sentido, salvo de su propio pueblo en sí, es decir, de sus propias tradiciones y sus propias circunstancias. No sé si ha quedado claro. Sí, clarísimo. Jorge, una curiosidad. Cuando uno quería ser médico, imagínate que uno quería... ¿cuál era el proceder? ¿Se metían en una escuela, lo recibían dentro de una escuela, tenía que entrar? ¿Cómo era y cuántos años duraba la formación? ¿Tienes conocimiento sobre eso? Sí, te cuento. El entrar a la profesión médica, pues prácticamente es como es un aspecto casi monástico, ¿no? Pues así somos un poco los médicos y fijaros los tiempos que corren hoy día, ¿no? Hay que estar orgulloso de esas circunstancias. Bueno, cuando los centros de formación que había eran los templos de Asclepio, es decir, era el dios de la salud. Ahí es donde estaba. Bueno, ¿qué hacía? Pues que entraba desde jovencito y empezaba a una duración que no tenía una fecha fija, sino simplemente que entraba a formar parte y entraba a la comunidad, por decirlo de alguna forma. No existe que yo sepa una fecha exacta, así 3 años, 4, no como la formación actual, ¿verdad? Que tenemos, y me imagino que la pregunta va un poco dirigida en ese sentido. Cuando existen ya en las ciudades pues una formación de tipo más política, por decirlo así, es decir, que el propio César permite que empiezan a ejercer la medicina y el propio Augusto les concede esa circunstancia, pues bueno, no te puedo decir exactamente una forma. Si yo quiero estudiar medicina, me tengo que pegar al profesor, a aquel que sabe medicina, en este caso a los que tienen ya prestigio, es decir, aquel que ha venido, por ejemplo, Galeno puede admitir bajo su yugo, por decirlo de una forma, a los estudiantes. O bien se quedan bajo el auspicio de un médico militar en alguno de los hospitales estos que ya existen. Y es la forma de aprender, de forma empírica. Esa es la titulación. Muy bien. Te da la enhorabuena Lucía Castaño también. Gracias Viaje por la historia de la medicina, un placer. Javier Gallego, ha quedado muy claro las respuestas que has dado. Y te pregunta Rocío Vecino, ¿sabría decir cuál es la civilización de la historia que ha aportado más a la medicina, en tu entender, Jorge? Tu reflexión... Mira, sí. Vamos a ver, porque yo creo a mí no me queda claro, perdona Jorge, sí. los romanos hayan aportado tanto a la medicina, porque viendo me parece que los romanos aportaron más al derecho romano a la abogacía que a la medicina, ¿no? Bueno, yo y creo que aportaron mucho a la medicina, muchísimo. Sí, árabes, no te digo nada. También. Lo que pasa es que una circunstancia es que en aquella época no existían los medios de comunicación y claro, evidentemente el transmitir la información o el llevar lo que se aprende de un sitio a otro es muy complicado y existían determinadas escuelas o determinadas zonas. Fijaros, es importante a partir del siglo XIV, siglo XV empieza la escuela de Salerno, estamos hablando del sur de Italia, empiezan las grandes universidades donde se empieza la enseñanza de la anatomía y de la cirugía. Padova, Génova, es decir, todo lo grande empieza pues probablemente con el Renacimiento en Italia, ¿verdad? Y eso es un poquito la cuna del gran saber occidental, ¿vale? Entonces, en tu conocimiento, la civilización occidental la que más ha aportado, más que los árabes. Sí, verdad, es que los árabes y griegos, ¿no? Tengamos en cuenta que los árabes, por ejemplo, grandes cirujanos, médicos, oftalmólogos, Avicenna, Averroes y todos que han sido árabes son nacidos en la península ibérica. Entonces, fijaros, Abulcás y todas esas están formando parte de la cultura europea, aunque de origen o de religión musulmana árabe, pero es cierto que vivían aquí, con lo cual todo eso, hablando de la cirugía de catarata, de la oftalmología que ya se practicaba en Córdoba, pues es de aquí, de Occidente. ¿Entendéis lo que os digo? Había luego una escuela de Montpellier que aparece un poquito más tarde y quizás ya en el siglo XVII y siglo XVIII ya empieza el mundo anglosajón a destacar. Jorge, yo te quiero hacer una pregunta. Sobre mientras se educaban para ser médicos y se formaban, ¿había algún momento en el que tenían la oportunidad de... María, se me acopla un poquitín, se me acopla un poquito.
¿Cómo que se te acopla? Yo te Porque escucho bien. apaga el micrófono ahí. Estaba escuchando a tu padre perfectamente en la pantalla, pero a ti te escucho por el teléfono un poquillo mal. Perfectamente te escucho ahora mismo. Ahora. María, te escucho. María, perdón un segundo, que te escucho fatal, fatal. Ahora sí. Ahora, nítidamente. Sí, por tercera vez. Ajá. La forma... Espérate, que voy a hacer la pregunta. Vale. Sí. Vale. Sí, Yo le he vale. preguntado si podía, los médicos que estaban estudiando podían especializarse como ahora hacemos. Vale. Quizás las grandes especializaciones de la medicina empiezan a partir del siglo XVII, siglo XVIII, hablamos ya casi de la Ilustración, pero en esa época, como todo el saber, es propiamente empírico, es decir, que no existen, los tratados son mucho más básicos. ¿Y cómo aprende el especialista? Pues como siempre, el que más opera, pues el que tiene más práctica y el que más sabe. Entonces, hay quien se dedicaba pues a tener fama por tratar las cataratas, pues ese es evidentemente el especialista en catarata. Hay quien se dedicaba, fijaros, a hacer una operación de garganta, de amígdalas, pues había una serie de cucharas especial, tenía un ayudante que agarraba al paciente, le abría la boca, le metía la cucharilla y le sacaba las amígdalas. Es decir, que la especialización, María, estaba un poco en relación a la capacidad de aprender y al dominio de la técnica, pero no una escuela como tal, al menos en esa época. Muy bien. Nuestro amigo Sixto Común me siento privilegiado de asistir a una conferencia, charla tan interesante. Mil gracias. Seguimos con las preguntas. A ver, un momentito. ¿El conocimiento de Galeno sobrevivió con el Imperio Romano en Oriente y evolucionó o se perdió durante la Edad Media? No, el conocimiento de Galeno llega prácticamente a ser la esencia, curiosamente, hasta la Edad Media. Lo que pasa es que hubo una serie de tratados que desaparecieron, al parecer se quemaron y desaparecieron, pero se conserva parte de la obra. Sin embargo, curiosamente, no es que haya un vacío en la historia, sino que desde esa época, estamos hablando del siglo II, prácticamente, pues casi hasta el siglo XV, casi siglo XIV, por decirlo de alguna forma, XIV o XV, el pensamiento de Galeno fue el pensamiento hasta que llega Vesalio con las disecciones, empiezan los grandes estudios anatómicos ya mucho más profundos, se empieza a conocer el organismo, se empieza a conocer la fisiología, Malpighi, empieza pues un poco a desarrollarse y a descollar la medicina, y fue esa época. Pero mientras dominó el pensamiento de Galeno, que había aunado absolutamente todos los criterios anteriores, por supuesto con algunas pinceladas o algunas aportaciones, como ha dicho el doctor de la Portilla, pues, de lo que puede ser la medicina árabe, también algunos conocimientos de mosubustión, de acupuntura, de medicina oriental, etcétera, pero fue así. ¿Por qué nos llaman Galeno? ¿Sí? ¿Me oye, Jorge? Sí, se ha ido la voz, Fernando. ¿Y ahora me oye? Se me ha ido. ¿Me oye, Jorge? Se me ha ido, me he quedado sin voz, no escucho. ¿Tú me escuchas ahora? Espera un segundo, que te llamo al teléfono. Venga. Bueno, yo creo que está siendo una conferencia muy interesante. Todavía hay alguna pregunta. Él tiene dificultades y estamos conectando con el móvil. Sí, ¿me oye ahora? Ahora te escucho perfectamente, me voy a quedar sin voz. ¿Por qué nos llaman Galeno? Si realmente Galeno tampoco aportó tanto, ¿no? Sí, hombre, Galeno sí aportó. Galeno aportó, pues como he dicho antes, ha sido... Nos hubieran llamado mejor Avicenos, ¿no? A ver, a nosotros, Avicelitos. Bueno, también tiene su historia, pero es que, claro, hoy día todo es fácil, porque hoy día entras en internet, fijaros lo que estamos haciendo ahora mismo, una conversación donde estamos comunicados muchas personas interactuando. En aquella época, imaginaros lo que significa hacer un viaje para ir a cualquiera de los centros de formación, a COS, etcétera. Claro, es que también nos llaman Hipócrates. Hipócrates, que era otro gran padre de la medicina, y curiosamente Galeno también se familiarizó con la ciencia del genio de Cos,
también estudió allí, y todo eso hace que lo aprenda. Bueno, pues él, como bien decía, lo escribe en una serie de tratados, resume todo lo que es la ciencia de Aristóteles, de Platón, es decir, la filosofía, la ciencia. Entonces, por eso es tan importante. Y como fue la luz de esa ciencia, de ese momento, que además duró por tantos siglos, pues quizá la tradición nos llaman galenos pues por eso mismo, porque fue el personaje más importante. Llevamos 1 hora y 20 minutos y va a ser Ajá. la penúltima pregunta. ¿Los romanos llegaron a realizar trepanaciones como parece que hacían los egipcios? Sí lo hacían, pero no, por decirlo, con la ciencia tan exacta como tenían los egipcios. Los egipcios tenían una práctica grandísima, porque como ellos preparaban el embalsamamiento de cadáveres y demás, pues tenían un concepto, digamos, anatómico mucho mayor. ¿Qué es lo que hacía fundamentalmente el romano? Siempre al sistema nervioso central y al cerebro se le ha huido porque, claro, lógicamente las complicaciones son severas, ¿no? Y son muy importantes. Pero ellos sí trataban fundamentalmente las heridas, y de hecho en algunos de los instrumentales que se ha visto había gubias, escalpelos, algunos pequeños trépanos circulares para abrir pequeñas ventanitas, pero sobre todo para sacar esquirlas, y ese es un poco el tratamiento, fundamentalmente heridas y traumatismos importantes, pero no la cirugía, por supuesto, que se conoce actualmente, ni las trepanaciones que practicaban los egipcios. Muy bien. Emilio, te da la enhorabuena por la magnífica Hombre, charla, muy interesante. un abrazo muy fuerte, Emilio. Muchas gracias. Están haciendo otra pregunta porque Rocío Vecino ha preguntado, ¿puedo hacer otra pregunta? La está redactando ahora mismo. Bueno, yo creo que está siendo una tarde muy agradable y sobre todo un baño de cultura de los orígenes de la medicina. Realmente podemos sacar la conclusión de que Jesús no tenía oportunidad en esa época de sobrevivir, no solo él, sino mucha gente como él, ¿no? Uno de los evangelistas era médico. ¿Sabes algo sobre él? Bueno, es posterior Lucas, ¿no? Realmente el que es un poco dedicado digamos, a conceptos un poco, pero sanatorios, más que médico como tal. Lo que pasa es que siempre se le ha dicho que el evangelista es médico. Poco más. No puedo decir nada porque realmente no hay muchos escritos, ni desde el punto de vista técnico ni científico. Simplemente que como se dedicaba a hacer algún tipo de curaciones y demás, y estaba un poco en el entorno de Jesucristo, pues cuando se ha tratado de darle un poquito más fiabilidad, ¿no? a lo que es el estudio, el escrito, sabéis que los evangelios están escritos a posteriori, pues realmente, y ya no en su tiempo, pues es el que se le da un poquito, digamos, más base, por decirlo, médica, ¿verdad? Pero esa es un poquito las circunstancias, no mucho más. Rocío Vecino, que es la última pregunta, ¿durante la época se hacían transfusiones? No, ¿Se hicieron trasplante de pierna como se puede ver en algunas imágenes? Esas imágenes más bien son del medievo, ¿no? Los intentos de efectivamente. sustitución de pierna y todo eso fueron todo un desastre, ¿no? Pero en esa época ¿se intentó alguna transfusión o algo? No, al menos que yo sepa, evidentemente, ¿verdad? Pero lo único que sí puedo decir es que fue Celso, ya digo que como se conocía, pues quizás tampoco, intervenciones de ese tipo que son mucho más agresivas, en las que los resultados pues no son buenos, no estaban ni mucho menos desarrollados ni casi hasta pensados. Lo que sí es cierto es que, como bien decía, en cuanto a cirugía plástica, sí fue Celso el que recubría algunas heridas con injertos sacados de piel, y además a día de hoy también una de las incisiones en V que se utiliza para el labio leporino pues fue obra de Celso. Fantástico. Bueno, ¿alguna lectura, Emilio, alguna lectura que nos recomiende que aúne medicina e historia? ¿En tu opinión, Jorge? Mira, ¿algún texto que tú manejes, que seguro que manejas algo? Sí, yo os digo la verdad, yo realmente no me gusta recomendar porque estoy siempre leyendo cosas y realmente teniendo a la mano. Todo lo que haya de historia, hombre, para yo creo que uno del tratado de historia de la medicina de Laín Entrago, eso es casi como una cátedra, eso hay que tenerlo. De hecho, la exposición que yo he hecho pues se va haciendo, ¿verdad? Es un poco la base, por decirlo de alguna forma. Eso es importante, Laín Entrago, que era un genio de la medicina. Luego, pues que si te interesan algunas cosas, hay libros en inglés, por ejemplo, de la historia de los gladiadores. Hay cosas muy particulares, ¿no? Que va uno buscando al límite, como dirían los romanos.
Sí, sí. Sí, sí. Ahora, Vale. perdón, ya se escucha, que no se escuchaba ahí. Estaba diciendo que llevamos 1 hora y media ya de charla y yo creo que es el momento de ir terminando. Agradecer a Jorge, al profesor Vázquez Monchul, la excepcional charla que ha dado. Un apasionado de la medicina y un apasionado de la cultura romana. Un gran sabedor de este mundo y que siempre está incansable viajando. Toda la fotografía que ha tomado y que podéis ver, la ha tomado él en sus viajes, en la que persigue siempre el mundo romano como algo que le apasiona, que yo creo que tiene que tener algún gen romano ahí. Tiene pinta de romano, desde luego, tú lo ves. Me faltan las plumas. No, pero cuando se te ve con la capita y todo eso, pues tiene su porte romano. Así que, de verdad, agradecerte haber dedicado la tarde con nosotros y a todo el mundo que todavía sigue conectado. Hemos rayado las 100 personas en la tarde, un verdadero récord de nuevo. Agradecer a todos los que habéis conectado, a los que seguís todavía conectados. Y aquí te están dando la enhorabuena continuamente. Muchas gracias, fantástica charla, muchísimas gracias por la charla. Gracias muy a todos. Interesante. Bueno, todo el mundo te da la enhorabuena. Bueno, y gracias a ti por haber permitido, hombre, que siempre con tus grandes ideas de estar pues todos juntos, ¿no? Y compartir este ratito tan interesante, ¿no? Y siempre las ideas no son grandes si no hay grandes amigos que la hagan. O sea que esto puede ser, no puede ser nada más con ideas si no hay alguien que la realice. Enhorabuena, Jorge, te da gracias Jorge Pintor, compañero. Hombre, muy bien, gracias. Que te está escuchando también. Muchas ¿Dónde gracias. se publican sus conocimientos de historia? Dice Rafael. Bueno, emplazar a toda la audiencia, los que quedáis, ya lo sabéis, los que no están ahora conectados tienen su conexión. Mañana tenemos una conferencia del profesor López Bernal en la que hablará de la muerte en el cachorro. Muy interesante también, todos los signos de la muerte visto en esa escultura tan apasionante. A lo largo de la tarde pues colgará la conferencia que se ha grabado en su integridad. Así que solamente cabe despedir y desearos un feliz Viernes Santo. Un abrazo a todo el mundo. Igualmente, gracias, Fernando, y un beso muy fuerte para ti y para todos, ¿vale? Gracias. Hasta luego.